este video continuaremos escribiendo pruebas unitarias. Acabo de crear una carpeta llamada Array, que está al mismo nivel que la carpeta Sum. Esta nueva carpeta va a contener dos archivos, uno con el código fuente y uno con el código para las pruebas. El archivo de código fuente se llama array-utils.js y como ya vieron, la convención es añadir un punto test antes de la extensión del archivo. Vamos a expandir esto para que se alcance a ver. El nombre completo va a ser array-utils.test.js. Ambos archivos están vacíos y lo que vamos a empezar a hacer es como una pequeña biblioteca con funciones de utilería para arreglos, pero utilizando TDD comenzaremos escribiendo las pruebas. Estos métodos van a ser relativamente sencillos, nada muy complicado, pero nos va a servir para seguir practicando Test Driven Development. Abrimos el archivo array-utils.test y vamos a empezar importando una función que todavía no existe porque no la hemos creado, pero va a ser la primera en nuestro archivo de array-utils. Recuerden que para importar un archivo o funciones dentro de un archivo no necesitamos la extensión. Esta primera función se va a llamar clear y me va a servir para limpiar los contenidos de un arreglo. Entonces voy a crear algunas pruebas que me van a servir para verificar que la función realiza exactamente lo que especifica su nombre y vamos a comenzar con test. Voy a seguir una convención que utilizan muchos frameworks de testing y empieza con la frase it should, que se traduce como debe. Debe limpiar un arreglo vacío. It should clear an empty array. Eso es lo primero que queremos verificar. Esta prueba nos va a servir como uno de los casos extremos. Cuando el arreglo no contiene ningún elemento, de todas maneras debe funcionar y no debe lanzarse ningún error o producirse algún otro resultado que no queramos. Vamos a comenzar definiendo la variable expected, que es el resultado que esperamos, que es un arreglo vacío. El arreglo que queremos limpiar no contiene ningún elemento y el resultado real va a estar definido en la variable actual. Y lo que tenemos que hacer es llamar a la función clear pasándole el arreglo que queremos limpiar. Lo último es verificar con expect. Con eso verificamos que el arreglo, después de que lo pasamos por la función clear, sea igual a un arreglo vacío. Recuerden que ahorita todavía no va a funcionar porque no hemos definido ninguna función en array-utils, pero vamos a revisar. npm t y nos manda un error. Dice que array-utils.clear is not a function, precisamente porque todavía no la hemos definido. Ese va a ser el segundo paso. Vamos a array-utils y creamos la función clear. Esta función va a recibir un arreglo y al final la vamos a exportar. Como este módulo va a tener varias funciones potencialmente, vamos a definirlas dentro de una literal de objeto. En el pasado, antes de S6, deberíamos especificar el nombre de la llave y el valor, que sería la misma función. Es decir, un objeto con una propiedad llamada clear, que es igual a la función que tenemos acá. Sin embargo, en S6, esto ya lo podemos omitir, y si la llave se llama igual que lo que estamos pasando como valor, nada más especificamos una vez. Esto en teoría ya no debe mandar el error que vimos. Ahora tenemos que el valor esperado es un arreglo en blanco, pero recibimos undefined. Y eso es lo que está ocurriendo. Vamos a completar el código mínimo necesario para que la prueba pase. Para limpiar un arreglo, la forma
más fácil de hacerlo es colocando su propiedad length a un valor de 0. Y después regresamos ese array. Vamos a verificar que la prueba está funcionando ahora. Y tenemos 2 pruebas que han pasado. La siguiente prueba que queremos ejecutar es que la función clear limpie un arreglo que no está vacío, que es el verdadero uso de la función. Vamos a escribir primero una prueba. It should clear a non-empty array. Debe limpiar un arreglo que no está vacío. Y de igual forma empezamos a declarar las variables. El valor esperado, expected, es un arreglo en blanco. Ahora tenemos un arreglo con más elementos y el resultado real. Finalmente utilizamos expect y la verificación es prácticamente la misma que teníamos en la primera prueba. Vamos a revisar que esto sigue funcionando. Excelente, tenemos 3 pruebas que han pasado. Finalmente, nuestra implementación debe lanzar un error cuando el argumento no es un arreglo. Si alguien intenta utilizar la función clear con otra cosa que no sea un arreglo, debe lanzar un error. Vamos a escribir primero la prueba. La descripción es que la función debe lanzar un error cuando el argumento no es un arreglo. En JavaScript se dice que una función throws o lanza una excepción cuando ocurre un error y ocupa el tipo de dato exception, que vamos a ver en un momento. Para probar que una función lanza una excepción vamos a utilizar de igual forma expect, pero aquí no necesitamos un valor expected, un valor real. Simplemente vamos a crear una función flecha y dentro vamos a llamar a clear. Aquí adentro podemos pasar una cadena, un número o no pasar ningún valor para que se considere un define y eso va a hacer que nuestra prueba trate de revisar si está lanzando un error con el método toThrow. Y pasamos el mensaje que queremos que lance al momento de ejecutar la prueba. Ahora vamos a la consola y revisamos que esto falle la primera vez. Y fíjense, el error es que esperábamos el mensaje argument is not an array, pero el mensaje fue diferente porque JavaScript al momento de que no puede cambiar la propiedad length de un valor undefined, lanza otro tipo de error. Entonces lo único que tenemos que hacer es crear nuestro propio tipo de error en la función clear. Eso lo podemos lograr muy fácilmente revisando con un if y la función isArray. Esta la pueden ocupar siempre que necesiten revisar que un objeto sea de tipo array. Con la sintaxis throw new error y pasamos el mensaje que queremos. Y eso debe ser suficiente para que nuestras pruebas pasen. Verificamos una vez más. Y ya tenemos todas nuestras pruebas. En el siguiente video vamos a continuar creando pruebas unitarias y escribiendo por primera vez una suite.